amor por la fotografía y la satisfacción de ayudar a los demás es la principal herencia que recibió Simeón Achivo de su padre, Pedro Sánchez, un médico, farmacéutico, pintor y fotógrafo chino, recordado con cariño por todos los pobladores de Cañas, Guanacaste. Recuerda con mucho afecto cómo llegaron a Costa Rica. Bueno, él vino de 15 años a Costa Rica. Lo trajo un pariente de Sanchún, que él vivía en Nicoya. Lo trajo para acá y pasó por San Francisco de California. Ahí él era dibujante. Hizo un retrato de un señor ahí y querían que se quedara allá. Pero no, le dice, la misión mía es ir a Costa Rica a acompañar a un hermano que tenía aquí. Y entonces se vino para Costa Rica. Ahí estuvo en Punta Arenas. Ahí trabajó en un almacén de un paisano. Y dice que tenía que levantarse a las 4 de la mañana para irle a dar de comer unos chanchos. Y cuando usted dormía, llegaba y les meneaba porque la cama era de una tabla. Le meneaba la tabla para que se despertara. Entonces él se puso a pensar que no, que eso no era de él. Y entonces se fue para Bangares, en Colorado. Ahí se encontró un profesor de español que porque era alcohólico, me habían mandado para allá. Y ese profesor le enseñó el idioma español. Y también le enseñó algo de contabilidad. Entonces hablaba bien el idioma. Y dice que a los chinos les cuesta pronunciar la R. Entonces todas las noches pasaba practicando la R hasta que habló correctamente. Y después, por medio de un libro de Armando Céspedes, aprendió la fotografía. Y entonces dice que de noche con una lámpara se ponía a hacer fotos en el corredor. Y un compañero mío me enseñó una foto que se la había hecho mi tata, allá en Colorado. Y ahí estuvo, y después tuvo unas salinas, y sacaba la sal. Pero una vez se fue a Punta Arenas a vender la sal y estaba muy barata. Entonces dice que le dio cólera y la volvió a echar al mar, dice. Y él se regresó a Colorado y compró, tenía como 100 casas, dice. Él compraba las casas, eran baratas. Y después ahí conoció a mi mamá. Y cuando se juntaron, se fueron para Cañas. Allí trabajaron en Manchonloy, en un negocio que todavía está el negocio Manchonloy, pero ahora está alquilado. Y él compró al frente y puso un negocio que tenía cantina, pulpería, tienda y algo de medicina. Porque él se puso a estudiar la medicina. Y llegó, eso por cierto, dice que lo abrió un 19 de marzo. Yo creo que fue en 1919. Y alguno le dijo, no, este negocio no va a durar, dice, porque estaba Mancholoy al frente. Y le dice, usted no va a vivir para ver el fin de este negocio, dice. Y allí lo tenemos todavía. Desde los 14 años tomó conciencia de que la educación era muy importante y tuvo la oportunidad de venir a San José para estudiar aquí. Después vivió en Heredia y así se convirtió en maestro. Porque él venía a San José y se encontró con el papá de Hilda Chegapuy. Y entonces le dice, a los hijos hay que ponerlos a estudiar para que se levante la colonia china. Dice. Y yo ya tengo dos, creo que era doña Hilda Chegapuy y una hermana.
Y entonces él se puso a pensar y entonces me mandó a mí primero, como 14 años tenía. Ya me vine para acá con un señor que era maestro pensionado y me estuvo en San José, después me mandó para Heredia y ahí me hice maestro. ¿Sí? Y después a los hermanos míos les enseñó caligrafía. Tenía varios libros de caligrafía y hacían letras muy bonitas, ellos dos. Y a mí me enseñó lo de la fotografía. Cuando estaba como 14 años tenía. Me llegué en vacaciones y me dice, vaya, gánese un camarón. Dice. Y retraté a una muchacha que había salido para Semana Santa, de Magdalena, Verónica, no sé qué. Y entonces ya tomé la foto yo y yo me gané mi primer sueldo. Y después nos enseñó la fotografía a Agustín y a mí. Y nosotros trabajamos en fotos y en vacaciones veníamos, revelamos rollos, hacíamos fotos y las mandábamos para Arcañas. Y con eso era una entradita que teníamos para sostenernos allá. Maestro de primaria. Después me pusieron de director de una escuela allá en el barrio San Martín. Y ahí estuve como 12 años y en ese tiempo nos pensionábamos a los 25 años. Si se siente muy orgulloso de que la gente recuerde el legado de don Pedro con sí. Tanto cariño. Sí, claro. Se decía don Pedro Sánchez, dice, bueno, muy inteligente. Y él sabía de medicina, porque había un doctor que le fue enseñando también. Y entonces él curaba a los viejillos. Le daba medicina, pero decía que la medicina para que le sirviera tenía que ser regalada. Y cuento una anécdota muy bonita. Que una vez uno del lado de un barrio allá en un distrito, la señora le dio una botella para que le comprara una medicina a don Pedro. Dice. Y el hombre llegó y se emborrachó y ahí se le olvidó la medicina. Entonces al pasar un río, agarró la botella y la llenó de agua. Y dice que cuando llegó le dice, aquí está la medicina que le mandó él. Dice, bueno, que se tome unas gotitas todos los días. Y la señora se las tomó y se curó. Tenía tanta fe que se curó. Y después se encontró con unos indios que llegaban a vender pez y valle-cañas. Y los indios, él le preguntó que cómo hacían ellos para curarse cuando los picaba una culebra. Y entonces le mandaron una receta de muchas hierbas. Y él las preparó y las tenía ahí. Y un día llegó un señor picado culebra por aquí, ¿sí? Y entonces comenzó a curarlo con eso. Y lo curó con la medicina de los indios.